amigos, muy buenas tardes de nuevo. Espero que hayan disfrutado de esta agradable comida y de la calidad que nos ha ofrecido este Palacio de Congresos de Sevilla. Un placer volver a dirigirme a todos ustedes y agradecerles fundamentalmente a todos los que están aquí su presencia, pero también mandar un saludo muy cordial, que antes no lo hice, a todos los que nos están siguiendo por streaming, que me han comentado que oscila entre los 800, 1000 y pico las personas que nos están siguiendo en streaming este primer fórum, este MOV Forum de Andalucía. Bueno, hemos tenido ya tres paneles muy representativos, muy importantes, muy significativos de lo que es, de lo que nos viene, de lo que tenemos y de lo que nos viene. Y ahora vamos con otro panel, el panel cuarto, que habla de las energías que propulsan la evolución y el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que la gasolina, el gasoil, el gas natural, el hidrógeno, la electricidad son fuentes de energía que están habitando en el panorama actual de la movilidad, pero que fabricantes, productores, distribuidores y consumidores conviven en un escenario con muchas incógnitas que deben ser despejadas para cumplir con los objetivos fijados en las cumbres climáticas. Bien, en este sentido, las empresas del sector están elaborando estrategias para implementar medidas para la descarbonización, que es un término que yo confieso que no había oído nunca, pero que estoy escuchando mucho aquí en este Palacio de Congresos. Bueno, para la descarbonización, para comercializar vehículos con diferentes tecnologías y para desarrollar campañas de sensibilización y concienciación de cara a que los usuarios lleven a cabo una movilidad responsable. Bueno, pues en este panel cuarto del MOV Forum de Andalucía vamos a hablar precisamente de todo esto, y lo vamos a hacer, entre otros, para que nos desarrollen estos temas. Voy a ir pidiendo la presencia en el escenario ya, por ejemplo, de don Felipe Calderón, que es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Federación Internacional de Automovilismo, con Pierre-Yves Saté, que es director de Mobility and New Commerce de CEPSA, Patrick Ratti, que es ex-CEO de Renault Sport Technologies, vayan subiendo por favor al escenario, y Gerald Kidman, vicepresidente senior de Investigación y Desarrollo y de Compras de Toyota Motor Europa. Y de nuevo, como conductor de todo esto, como organizador, como encargado de moderar el panel, tenemos a Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Energía y Clima. Sí, pues, Miguel. Ahí está. Bueno, pues tú tienes el micrófono de nuevo para que presentes a los invitados, si lo quieres hacer desde ahí o desde aquí. Desde aquí, vale. Venga, perfecto. Muy buenas tardes a todos, y tienen ustedes un mérito enorme, porque estar a las 3 de la tarde en Sevilla en un panel realmente es admirable. Gasolina, gasoil, combustibles sintéticos, gas natural comprimido, hidrógeno o electricidad son fuentes de energía y tecnologías de propulsión que en la actualidad ya cohabitan en el panorama de la movilidad. Y fabricantes, productores y distribuidores y consumidores conviven en un escenario con muchas incógnitas que gradualmente tendrían que ser despejadas para cumplir con los objetivos de descarbonización y neutralidad climática. Las empresas del sector del automóvil están elaborando estrategias para implementar medidas para la descarbonización, para comercializar vehículos propulsados por diferentes tecnologías y para desarrollar campañas con el objetivo de que los usuarios apuesten definitivamente por este tipo de vehículos. En su estrategia por reducir la huella de carbono, la Unión Europea parece que apuesta fuertemente por el coche eléctrico, y en este sentido resulta imprescindible determinar el verdadero impacto que a nivel medioambiental puede comportar la apuesta por el vehículo eléctrico. Los coches eléctricos no generan emisiones de escape, pero tampoco esto tiene necesariamente que significar que sean más ecológicos, porque en la comparativa entre los distintos sistemas de propulsión habrá que tenerse en cuenta el ciclo de vida completo de cada tecnología, valorándose y desglosándose el coste de emisiones de producción del vehículo y sus componentes, de baterías, de emisiones de escape y todas otras magnitudes ligadas a la producción y distribución de energía. Para la efectiva implantación del vehículo eléctrico en el mercado europeo se necesitarán casi 7 millones de puntos de carga, y actualmente solo hay 350.000, de los que 70% están en Alemania, Francia y Países Bajos. Y habrá necesidad de producir más electricidad
y mayores cantidades de ciertas materias primas como litio, cobalto y níquel, conocidas como tierras raras, cuya escasez, abastecimiento y geolocalización resultan sensibles y pueden afectar a las cadenas de producción. Las posibilidades reales de despliegue de las necesarias infraestructuras de recarga en el entorno urbano e interurbano, la necesaria adaptación de la red eléctrica para dar respuesta a una intensa y volátil demanda y las previsiones respecto a la reutilización y reciclaje de baterías pueden también comportar restricciones a los planes de desarrollo de la movilidad eléctrica. Para abordar estas cuestiones, contamos con 4 panelistas de excepción que les paso a presentar. En primer lugar, el presidente Felipe Calderón, que es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la FIA. Fue abogado de profesión, presidente de México durante 6 años, previamente secretario de Energía en México y presidente del Partido de Acción Nacional. Y tras su etapa presidencial mexicana, fue nombrado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad en la Federación Internacional del Automovilismo, cargo que ostenta actualmente y a través del cual considera importante proporcionar a los automóviles club recursos útiles e impulsar proyectos que contribuyan al futuro del transporte sostenible, a través de la investigación, la consulta y la capacidad de la FIA para trabajar en favor del cambio en políticas de esta materia. El presidente Calderón centrará su intervención inicial primero en lo que él quiera, que para eso es presidente, y en segundo lugar para hablar de la FIA, que se encuentra en estos momentos en un proceso de transformación sin precedentes en lo que respecta a criterios de sostenibilidad, y todos los campeonatos están incorporando estrategias para utilizar combustibles sostenibles para 2026 y alcanzar las 0 emisiones en la Fórmula 1 para 2030, así como para establecer una estrecha colaboración con los fabricantes para hacer posible la consecución de estos y otros objetivos medioambientales de la organización. La FIA está promoviendo un programa de movilidad sostenible con la incorporación de una herramienta de la evaluación del ciclo de vida del vehículo para dar información completa sobre su impacto medioambiental, incluyendo los componentes que forman parte de su cadena de valor. En segundo lugar, tenemos a Patrice Ratti, ex-CEO de Renault Sport Technologies, es ingeniero por la École Nationale Supérieure de Technique Avancée de París y tiene una trayectoria profesional muy ligada al mundo de la automoción. El MBA en SEAT le permitió asumir el papel de director en el proyecto SPAS en 1993 de la marca francesa del rombo. Pronto le siguieron varios nombramientos internacionales dentro de la familia Renault y Ratti recorrió el mundo para ocupar puestos en México, Portugal y Marruecos, responsable de la división Renault Sport Technologies en el año 2010. Además de sus logros como impulsor del Renault Sport RS01, el famoso concepto Clio RS y el Megane RS, el Trophy R, destacan las Renault World Series que permitieron descubrir a los actuales pilotos de Fórmula 1 como Daniel Ricciardo y Esteban Ocon. Patrice Ratti centrará su intervención inicial en el calentamiento global. ¿Qué hacemos con los coches? ¿Cuál es el verdadero impacto de la industria del automóvil? En el calentamiento global, cuáles son las soluciones más eficientes para reducir la huella de carbono generada por el sector de automoción, realidad actual y futura de la electromovilidad y análisis del ciclo de vida completo del vehículo electrificado y sus componentes y neutralidad tecnológica según tipología de vehículo y uso. Pierre-Yves Jacquet, director de Mobility en Newcomers de Cepsa. Pierre es licenciado en Economía y Finanzas y especializado en Marketing por el Instituto de Estudios Políticos de París y comenzó su carrera profesional en Elf Oil España, desarrollándose profesionalmente en altos cargos en compañías en diferentes lugares del mundo. En el año 2020 se incorporó a Cepsa en el área de servicios de crecimiento estratégico y actualmente ocupa el cargo de director de Mobility en Newcomers. Pierre-Yves Jacquet centrará su intervención inicial en trasladar cómo Cepsa está cometiendo un importante esfuerzo para colaborar en la electrificación del transporte terrestre mediante el despliegue de puntos de recarga a lo largo de la geografía española y también está apoyando el despliegue de puntos de repostaje de hidrógeno verde en los principales corredores de transporte que conectan la península ibérica con el resto de Europa. Estas sanciones, que están encuadradas dentro del Plan de Descarbonización de la empresa 2030, conocido con el nombre de Positive Motion, están encuadradas dentro del esfuerzo de la compañía
para convertirse en un referente en el área de la sostenibilidad. Gerald Killman es vicepresidente senior de Investigación y Desarrollo y de Compras de Toyota Motor Europa. En su trayectoria profesional hay que destacar que fue vicepresidente senior de Compras e I+D en Toyota Motor Europe. Comenzó su carrera profesional como profesor en el Instituto de Motores de Combustión Interna y Termodinámica de la Universidad Técnica de Graz, en Austria. Es ingeniero de profesión y ha ocupado varios puestos de responsabilidad en la compañía nipona hasta alcanzar su actual posición de vicepresidente de Desarrollo e I+D de Toyota Motor Europe. Gerald Killman centrará su intervención inicial en el camino hacia la descarbonización y las estrategias de los fabricantes. Abordará combustibles sintéticos, hidrógeno verde, biocombustibles, gas y otros sistemas de propulsión que conviven con las tecnologías eléctricas en la transición a una movilidad más sostenible y eficiente. Y nos trasladará qué soluciones están ensayando los fabricantes y qué alternativas permitirán suministros suficientes para cumplir con los retos de cero emisiones. Y creo que ya hemos presentado a todos los ponentes. ¿Falta alguno? Pues entonces el presidente Calderón tiene la palabra. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Carmelo, por la invitación a todas y todos ustedes. Yo dividiría mi intervención, el tiempo que me corresponda, en varias partes. Una, a mí me parece muy importante la necesidad de explicar el momento que estamos viviendo globalmente, el big picture, digamos, cuál es la transición energética, de qué estamos hablando y qué nos lleva a las medidas que tenemos. Si pueden poner mi presentación, por favor. Trataré de tomar poco tiempo en eso. En el mundo se está planteando verdaderamente, este es el outlook del Instituto Internacional de Energía, que salió hace 3 semanas, con temas muy importantes. Primero, hoy tenemos una respuesta muy clara hacia una transición energética de las principales potencias energéticas, vamos a llamarlo así. No es suficiente, se calcula que necesitamos una inversión de más o menos 5 trillones para estar holgados en que esa transición, pero ustedes pueden ver que el cambio es notable en términos de inversión y en términos de políticas públicas. Esto es relevante porque estos 5 mercados, el de Estados Unidos, a través de Inflation Reduction Act del presidente Biden, la Unión Europea, a través del Fit for 55, China, a través del New Clean Energy Targets, e India, a través de la llamada Solar Revolution, las 4 potencias que abarcan la mayoría de los mercados, incluyendo los automotrices, tienen claramente políticas alineadas como no habíamos visto probablemente en todas las décadas de la discusión del cambio climático. Y eso lleva también a que estos países tienen políticas relativas a la electrificación automotriz. Estados Unidos, por ejemplo, en la Inflation Reduction Act, el presidente Biden ha asumido el compromiso de que el 50% de los automóviles que se vendan en 2030 serán eléctricos. El Fit for 55, ustedes lo saben, para el 2035 todos los autos vendidos tendrán que ser 0 emisiones de carbono. China tiene el New Clean Energy Targets e India la Solar Revolution. Si vemos qué está pasando en el sector eléctrico, también claramente los mercados, la electricidad está dando la vuelta, está avanzando. Ustedes ven el cambio, que es la gráfica de la izquierda. La energía solar claramente está creciendo, la energía eólica también está creciendo, la nuclear y la del gas natural. Incluso el pico o el crecimiento que se tiene ahora de carbón en Europa debido a la guerra, a la invasión reprobable de Rusia en Ucrania, ese pico se está considerando temporal. Y del lado derecho tienen la concentración de emisiones divididas en 2 categorías. De las economías avanzadas, básicamente Europa y Estados Unidos, y las economías en desarrollo que claramente tendrán todavía un largo trecho de incremento de emisiones de carbono. Ahora, en el sector energético, el pipeline, la línea de proyectos de energía también claramente está empujando esta transición. Ustedes pueden ver en gris lo que ya está construido, pero en azul
lo que es lo comprometido, lo que las empresas han anunciado a sus accionistas y al público en general que serán sus proyectos en el corto y mediano plazo, lo cual lleva a un incremento formidable en materia de energía renovable, incluyendo en la solar prácticamente al término que lleva. Algo que viene en los textos del Instituto Internacional de Energía, algo sorprendente y muy polémico. Si ustedes observan, en 2011 los reportes del IEA hablaban de que íbamos a entrar a una época de que el gas natural sería la era dorada, entrábamos a la época dorada del gas natural como un gas de transición. Ahora afirman que eso no va a ser así, que el gas natural entrará a un pico y que, aunque seguirá creciendo en las economías en desarrollo, estará totalmente estabilizado y reduciéndose en las economías desarrolladas. Algo dudoso, pero no puedo dejar de marcarlo. Lo que sí, claramente, hay un cambio, y lo explica la geopolítica, que siempre explica muchas cosas, es que hay cambios muy relevantes en el mercado global de gas. Va a haber un decrecimiento clarísimo de la exportación de gas a la Unión Europea. Claro, winter is coming, como se dice en Game of Thrones. El invierno va a ser muy duro, pero en el mediano plazo, en esta década hacia el final, claramente va a haber un cambio disruptivo en la exportación de la Unión Soviética a Europa. China no alcanza a sustituir las compras de gas de Europa, tiene bloques estructurales, tiene incapacidad económica de procesar ese gas, no es solo una carencia de infraestructura, y lo que claramente ya hay y habrá más es el incremento del comercio del gas natural licuado, también por razones estratégicas. Se calcula además, y este es otro descubrimiento importante del IEA, que hacia el final de esta década vamos a encontrar el pico en la demanda de combustibles fósiles. Es una aseveración también muy aventurada, pero muy relevante, y que por primera vez se llega a esta afirmación, que el pico que todo el mundo está esperando de combustibles fósiles para que empiecen a bajar después, va a ser justo en esta época, un poco movido. Ustedes pueden ver, se espera que el carbón tenga su pico más rápido, enseguida va a ser el petróleo y todavía más hacia medio siglo va a ser el gas natural. Y finalmente esto, el comportamiento de las exportaciones de Rusia. Este es el comportamiento de las exportaciones tanto de petróleo a la izquierda, gas a la derecha. Rusia claramente va a ser un gran perdedor en el nuevo escenario de geopolítica y geoenergía, que es el tema un poco de esta tarde. Bueno, es un poco eso, las conclusiones ahí se las dejo, pero me apresuro porque entro a la siguiente parte del tema. Mi conclusión preliminar, mi abordaje preliminar es que claramente la electrificación es la principal ruta para la descarbonización de la economía y la descarbonización del transporte. Los principales analistas coinciden. McKinsey, por ejemplo, habla de que los tres grandes factores que van a mover la electrificación automotriz son, primero, la regulación europea, que es la más agresiva, pero ojo, no es la única. La Inflation Reduction Act es muy agresiva en materia de estímulos. Y aunque bien decía el embajador Alex en una brillantísima exposición esta mañana, Europa debe renunciar un poco al eurocentrismo y entender que el mundo no es igual. Lo que sí es cierto, y eso lo digo en mi experiencia, es que las empresas automotrices, en cualquier parte del mundo donde estén y en cualquier parte del mundo que vendan, se rigen por los parámetros técnicos marcados por Europa y Estados Unidos. Yo cuando entré a la presidencia de México, México era el 10º exportador de automóviles. Cuando salí, México era el 4º exportador de automóviles, pero era evidente que cualquier regulación europea, aunque en México, por muchos vested interests, etcétera, no se tenía la misma regulación ambiental, los productores automotrices tenían que hacer sus automóviles para sus mercados relevantes, que eran Estados Unidos y Europa. Entonces, por la parte regulatoria, el impacto de Europa y Estados Unidos en el mundo va a ser global y va a ser hacia la electrificación. Lo mismo diría que China. Segundo factor, los consumidores. Los consumidores están claramente cambiando a autos eléctricos en general. Y tercer factor, la tecnología. Y aquí yo sí coincido con la clave es tener una regulación neutra a la tecnología, una regulación que empuje ciertamente el alejamiento de combustibles fósiles, pero que no obligue necesariamente a un tipo de tecnología o a un tipo de motor, incluso el eléctrico. Otros factores, Bloomberg coincide un poco en lo mismo, el IEA también. Un último dato, y con esto 2 minutos y termino, dentro de mis 10 minutos.
El IA dice que se requiere que para el 2030 el 60% de las ventas sean eléctricas. Hoy apenas estamos en un 23%. En el escenario comprometido por los países llegaríamos al 35%, todavía insuficiente, pero el inercial es que vamos a llegar, si así siguen las cosas, solo al 25% para el 2030. Finalmente, lo que hace la FIA, primero la FIA tiene un compromiso muy claro, la Federación Internacional del Automóvil, que regula y supervisa a la Fórmula 1, pero no es nada más la Fórmula 1, eso es importante decirlo. La FIA tiene un compromiso muy claro de ser carbono neutral ahora, de hecho ya lo es, ya está haciendo el offsetting de sus emisiones como administración central desde el año pasado. Quiere ser carbono cero para el 2030, es decir, una reducción de 50% de sus emisiones y 50% de captura de las emisiones remanentes. El mayor emisor del automovilismo, que es la Fórmula 1, también tiene un programa similar, un compromiso de Zero Carbon para 2030, muy agresivo. Hoy la Fórmula 1 ya tiene el 10% de sus combustibles, son biocombustibles sustentables, y el compromiso es que para 2026 sea el 100% de sus combustibles sustentables en Fórmula 1. Tractocamiones, por ejemplo, el campeonato de tractocamiones ya es 100% de combustibles sustentables. Tienen aquí un stand aquí afuera y me alegró mucho saber eso. La Fórmula E, la Fórmula eléctrica, obviamente ya está en eso. Y en fin, hay un compromiso del motorsport muy claro por la sustentabilidad. Sabemos además que el enemigo mediático del automovilismo, por ejemplo, es que se identifique al auto como el enemigo del medio ambiente, y hay que dar la vuelta completamente a eso. En cuanto a la movilidad, ya lo mencionó aquí el ministro, se lo agradezco mucho, el consejero. La FIA tiene diversos programas de movilidad, no solo para darle seguimiento a los programas de movilidad urbana en distintos países y ciudades, tiene programas como el Life Cycle Assessment, es decir, lo que se decía esta mañana, cuánto es realmente las emisiones de un coche, no solo al circular en la calle, sino todo lo que está detrás a la hora de producir el coche. Hay una serie de acercamientos del lado de la movilidad para ayudar precisamente a las ciudades a mejor transitar, a mejores vialidades. Yo además veo que hay una tensión desde luego en este sector, porque los clubes de automóviles como el RACE o el RACE son clubes que representan automovilistas, y sabemos en realidad que la movilidad que necesita el mundo es una movilidad de ciudades orientadas a las personas, y lo que hemos tenido durante décadas son ciudades orientadas a los automóviles. Los presupuestos públicos se han orientado para darle salida a los coches, no a las personas. Bien lo decía la representante de Barcelona, y con eso termino, hasta las direcciones de policía eran policía y tránsito, ¿no? Seguridad y tránsito, cuando en realidad el concepto de movilidad tiene que ser diseñado para poder darle cabida a estos de los 8 billones de seres humanos que somos, por lo menos 4 vamos a vivir en ciudades en 2030 y quizá el 80% para el 2050, lo cual es, no caben los coches. Necesitamos una movilidad que se base en las personas, que tenga el sistema de transporte colectivo eficiente y seguro, y que tenga autos que efectivamente van a ir a cero carbono. La tendencia hoy, por los argumentos que presento, por las decisiones que están tomando los gobiernos, será a la electrificación, pero en eso los señores que son expertos en la industria automotriz tienen la palabra, y desde luego, más que experto, soy interesado en oírlos a ellos en sus opiniones. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, presidente, por su excelente intervención, que además nos permite tener una perspectiva de la evolución de la energía en el mundo, además de su experiencia en la FIA. Ha sido muy interesante esta intervención inicial. Y sin más retraso, tiene la palabra Patrice Rat. Muchas gracias, muy buenas tardes. What should we do about cars? Okay. ¿Pueden empezar la presentación? Sí. Bueno. What should we do about cars to fight global warming? Or rather, since it is the subject of this panel, which technologies and energies period 2030 to 2050
garantizando a la vez la libre movilidad de las personas. La respuesta oficial es lo eléctrico. ¿Qué otra respuesta va a haber? Y bueno, después de analizar los datos y las previsiones sin ningunas ideas preconcebidas, mis conclusiones como ingeniero con 40 años de experiencia en el sector del automóvil, estas conclusiones solo me comprometen a mí, puesto que no trabajo para ninguna empresa ni para ningún lobby, es que necesitamos diversas tecnologías, no solamente los de coches eléctricos híbridos, y que hay que mejorar los motores térmicos y que los motores de combustión interna van a ser fundamentales para luchar contra el cambio climático, y se tiene que hacer esto en todo el mundo. Permítanme que les explique esto con datos que se pueden encontrar fácilmente y públicamente de organizaciones internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas. En primer lugar, ¿qué impacto tienen los coches en el calentamiento global? Los coches, no los autos o los vehículos pesados, sino que los coches de pasajeros y ligeros de transporte representan el 6,3%. Estos son datos previos a la COVID. Y entre estos, los coches de la Unión Europea, los 300 millones que se usan en Europa, representan un 1% del total mundial de emisiones de CO2, probablemente mucho menos de lo que piensa mucha gente y mucho menos de lo que regenera la electricidad, que es el 24%. Pero tenemos que reducir las emisiones de los coches porque, de todas formas, la flota mundial de los coches va a subir, según datos de Naciones Unidas, hasta 2.500 millones de unidades. Y todo este crecimiento va a venir de países emergentes, en donde la población va a aumentar en 2.000 millones de personas. La producción de coches anual se acerca a 200 millones al año, va a tener que subir, y sobre todo con vehículos para estos países de economías emergentes con precios de 10 a 20.000 euros. Y con estos precios tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando veamos las tecnologías y analicemos las tecnologías. Tenemos que recordar que se produzcan donde se produzcan las emisiones de efecto invernadero, todos acaban en la atmósfera. De donde vengan da igual, porque acaban todos afectando al mundo entero. El calentamiento global, las regulaciones internacionales han decidido ese enfoque de arriba a abajo, imponiendo el vehículo eléctrico en las próximas 3 décadas, empezando por menos de un 1% de la flota mundial, y quieren alcanzar el 20% en 2030 y el 90% en 2050. Esto es el objetivo de la Organización de Naciones Unidas, y, como saben, quiere forzar al sector del automóvil para que lleguen a estas cifras. He hecho la simulación de la evolución de la flota de vehículos mundial basada en estos objetivos, y esto quiere decir que se multiplica por 200 el número de vehículos eléctricos circulando en menos de 30 años. Esto significa que la mayoría de la producción del mundo tiene que ser eléctrica entre 10 y 15 años, lo que realmente no es lo que parece que digan las previsiones, sabiendo que la cuota es el 10-12% de la producción. Por lo tanto, se plantean 3 grandes cuestionamientos. ¿Es viable? La Agencia de Información de la Energía de los Estados Unidos nos dice que no es viable, porque sus propios pronósticos habla de 700 millones de vehículos eléctricos y híbridos, que no son totalmente eléctricos, sino que también tienen el motor de combustión interna. Es decir, que hay una gran diferencia entre el objetivo y la previsión. En segundo lugar, ¿cuánto CO2 van a ahorrar realmente los coches eléctricos? Y luego, incluso, aunque la producción de coches eléctricos cumpla con los objetivos de la Unión de Naciones Unidas, ¿qué va a pasar con los coches no eléctricos, que van a seguir siendo la mayoría en los próximos 20 años como mínimo, y según la Agencia de la Energía, mucho más? Y si aumenta la temperatura en 2 grados, ya nadie piensa en 1,5. Lo único que vemos es que tiene que haber una mejora enorme en los próximos 10-20 años. No podemos esperar hasta 2050, lo que hace fundamental que trabajemos en los combustibles convencionales. Vamos a ver de dónde vienen, qué pasa con las emisiones. Tenemos que ver el ciclo de vida total de las emisiones del coche y de su combustible, incluido, por supuesto, todas las logísticas. Algunos oradores ya se han referido a esto en el día de hoy, es decir, desde la extracción de las materias primas a la fabricación, a la entrega de los coches y la combustible al usuario, el uso y el reciclado. Y hay que saber, y esto nunca lo he visto escrito, pero también tenemos que tener en cuenta el CO2 que se emite cuando creamos toda esa nueva infraestructura para todos estos planes de estaciones de recarga. Pero, de hecho, solamente medimos las emisiones en el uso, que está muy bien para comparar
coches que usan todos motores de gasolina, pero no sirve para comparar distintas tecnologías o incluso para comparar modelos de vehículos eléctricos entre sí. Es evidente, cuando vemos un coche de 500 kilos, un microcar, con un SUV de un sub de 3.000 kilos, pues los problemas de ciclo de vida no son los mismos y, sin embargo, a ambos se les considera de cero emisiones. Y en el ciclo de vida un gran factor es la electricidad que se usa en cada una de las fases, y hay unas grandes diferencias entre la producción de electricidad en los procesos y la emisión de gases por hora de trabajo, que suele ser de 10 a 20 veces mayor en China, India o Polonia, donde hay un uso más predominante del carbón, frente a Francia o Suecia, donde dominan la nuclear y las renovables. Hasta que se descarbonice toda la energía, las emisiones cero es una ilusión, es un mito. No podemos pensar que estos vehículos van a ser emisiones cero. Por todo ello, necesitamos estudiar el ciclo de vida de las emisiones, que no es un concepto nuevo, que ya lo hemos visto, que lo ha planteado las personas de Naciones Unidas. Es un concepto muy conocido. La Unión Europea publicó en 2015 un estudio sobre las emisiones de ciclo de vida de las emisiones de los coches diésel, y demostrando que el ciclo de vida de las emisiones de los coches eléctricos varía mucho dependiendo de los procesos eléctricos. Incluso en los mejores casos nunca teníamos cero, y que estábamos en un nivel cercano a lo que suponen emisiones un coche convencional. Todos los institutos de investigación, todos los lobbies hacen su propia simulación con toda una serie de puntos de partida, y todo depende de estos puntos de partida lo que te va a dar cuál va a ser la fuente de energía en el futuro. Pero creo que Naciones Unidas tendría que definir oficialmente los criterios de emisiones de ciclo de vida con una metodología clara, si realmente, como ha dicho el presidente Calderón, queremos que esto sea neutro desde el punto de vista de la tecnología. Hoy no somos neutros desde el punto de vista de la tecnología porque no se usa la metodología adecuada, y una vez que se defina la metodología podemos ver con los científicos cuál va a ser la solución más adecuada. Vamos a analizar ahora con más detalle las tecnologías. En primer lugar, los coches eléctricos. Los coches eléctricos tienen la gran ventaja de que no emiten nada durante su uso, pero tienen una serie de problemas que todos surgen de la batería. La batería tiene una densidad muy pequeña de energía, 325 kilos equivale a 20 litros de gasolina, y fabricación necesitan prácticamente lo mismo que un coche entero, y son muy caras estas baterías. Por lo tanto, los problemas de un coche eléctrico comparado con un coche convencional: el CO2 de la fabricación emite 2 veces más que la fabricación de un coche normal, y el precio sube de un 40 o 50%, y todo depende también del tiempo de recarga, y todo esto se usa para viajes cortos y no para viajes largos, y tenemos que tener en cuenta que estos coches alguien los tiene que comprar, ¿no? Y los compran clientes al final. Entonces, además, exigen materiales litio, cobalto, níquel, que también son escasos y que se encuentran solamente en muy pocos países. La sostenibilidad de este suministro no está garantizada en absoluto. Tenemos muchos deseos de garantizar esta sostenibilidad de estas materias primas, pero no están garantizadas. Y vemos aquí con los precios del litio, por ejemplo, que se ha multiplicado por 10 en 2 años. Otro problema es China. En China ahora mismo se produce la mitad de los coches eléctricos del mundo, pero como su producción de electricidad es una de las peores en cuanto a contenido de carbonos, esos coches eléctricos no son una gran ayuda a la hora de luchar el calentamiento global. Y además China controla del 70 al 80% de la cadena de suministro de las baterías de los coches eléctricos, lo que plantea una gran ventaja competitiva. Luego, el crecimiento de coches eléctricos exige una nueva infraestructura, desde minas de litio a estaciones de recarga, que significa gran cantidad de dinero, pero también muchísimas emisiones de CO2 en la construcción de todo esto, que va, por supuesto, a compensar negativamente los ahorros en el futuro, y a lo largo de toda la vida esto puede ser que estas emisiones se queden ahí durante mucho tiempo. No he encontrado, por desgracia, ninguna evaluación sobre esta cantidad de CO2 que va a generar toda esta construcción. Es decir, para que los coches eléctricos tengan un impacto en el calentamiento global necesitamos tecnologías y suministros de baterías sostenibles y electricidad descarbonizada. Mientras esto no lo tengamos, tenemos que ir empujando la presencia de coches eléctricos gradualmente, con coches pequeños, con viajes cortos, pequeñas baterías en países
países de bajas emisiones de carbono. ¿Qué otra cosa tenemos? El hidrógeno, muy atractivo porque no se usa, se recarga muy rápidamente, no hace emisiones de CO2. Su proceso de fabricación es muy intensivo en energía, lo que reduce su eficiencia global y sigue siendo muy caro. También necesita una infraestructura significativa en inversiones para producir hidrógeno sin emitir CO2 o conseguir el hidrógeno que se pierde en parte en algunos de estos procesos industriales de refinería, por decirlo de alguna manera, y luego en su distribución. El tamaño de los tanques de gas, aunque se comprima a 700 bar, no es suficiente. Solamente los grandes pueden servir y luego, por otra parte, puede ser una muy buena solución para vehículos pesados, autobuses, trenes, camionetas grandes, barcos, pero la célula de combustible de hidrógeno tiene que mejorar para ser mucho más barato, pero que se puede usar con los motores de combustión después de una cierta adaptación, y la solución ha atraído a muchos fabricantes, sobre todo de camiones y de barcos. El motor de combustión interno térmico va a seguir siendo predominante durante mucho tiempo. Y la reducción de las emisiones se ha conseguido, debemos conseguir avanzando en este camino y teniendo en cuenta el número de coches que hay. Cualquier mejora puede ayudar, simplemente sustituir los coches viejos con coches nuevos va a dar como rendimiento mejoras muy significativas, pero cuando hablamos de tecnología queremos reducir las emisiones de todos los motores de combustión. La electrificación va a depender mucho del tipo de usuarios. Los híbridos pueden ahorrar bastante combustible fósil para los que tienen viajes cortos, pero el problema es el costo, el peso y que además no se adaptan a coches pequeños. Los combustibles más limpios pueden ayudar, como el gas natural, pero los fabricantes de coches, las empresas de energía y los investigadores están trabajando en combustibles verdes, que es una gran promesa porque pueden ser tan eficientes desde el punto de vista del CO2 como los vehículos eléctricos, con bioetanoles y con combustibles sintéticos, y los hidrógenos, como ya mencioné anteriormente, siempre y cuando con la condición de que se invierta en procesos verdes. Una gran ventaja es que se pueden usar en los vehículos existentes con un mínimo de adaptación mezclado con gasolina o diésel, y puede hacerse con coches nuevos y también con coches existentes de los vehículos pesados. Y el gran problema que tenemos es la capacidad de producción, que probablemente necesitemos distintos combustibles, pero esto es un área en la que es muy prometedora. Otra de las cosas que no es tecnología, sino que es que los coches cada vez se hacen más grandes, más pesados, pesan más, en cualquiera de los segmentos de consumo, y también con el surgimiento de los SUV. Y es que la tecnología ha eclipsado lo que es tan importante, y es que independientemente de la tecnología hay que reducir la energía requerida y en primer lugar reducir la masa. No digo que vayamos tan lejos como hasta este coche, pero sí quizá copiar los coches pequeños japoneses, y que la reglamentación intente obligar a reducir el tamaño de los coches futuros. ¿Qué pasa en Europa? En Europa los Estados Unidos han decidido pasar al 100% de coches eléctricos, con la prohibición a partir de 2035 de los coches de combustión. Y no creo que esto vaya a tener un impacto significativo en el calentamiento global en las próximas 2 décadas, pero estoy convencido que va a promover las importaciones chinas en Europa. Sí que va a sufrir mucho, va a reducirse la exportación de la producción de coches europeos al resto del mundo, con lo cual este sector, que está dando trabajo directo o indirecto a 13 millones de personas, puede ser que afecte muchísimo, y creo que todavía estamos a tiempo de cambiar el plan. ¿Qué tenemos que hacer con los coches? El planeta está con una necesidad urgente de reducir emisiones en los próximos 20 años. En ese periodo los vehículos eléctricos van a seguir siendo una minoría, y mientras la electricidad no se haga totalmente descarbonizada, el impacto real en las emisiones en todo el mundo va a ser muy limitado. Por lo tanto, necesitamos no una, sino varias tecnologías en paralelo
que nos permitan mejorar los motores de combustión y otros motores, que va a ser clave desde el principio. En primer lugar, por lo tanto, necesitamos unos criterios adecuados para tomar las decisiones adecuadas. Se espera un ciclo de vida, las emisiones de los coches eléctricos, bueno, allegro ma non troppo, necesitamos baterías sostenibles, el motor de combustión todavía no se ha muerto, podemos generar capacidad de combustibles verdes y muchos fabricantes están trabajando en este tema. Poca cantidad, light is right, como decía Colin Chapman, es decir, hay que establecer normativas que limiten la masa de los automóviles y luego que el calentamiento es una cuestión mundial y hay que ayudar a los países emergentes a tener acceso a las tecnologías más eficientes. Estoy convencido que Europa, que gasta la mitad de los donde se usa la mitad de los coches eléctricos del mundo, debería asumir el liderazgo en esas tecnologías. Muchas gracias, Patrice, por esta valiente e interesante intervención. Y ahora el toro está para que Pierre-Yves Jacquet lo toree. Gracias. Vaya transición. Lo primero, expresar mi gratitud y mi entusiasmo por estar aquí en una realidad, existe. El marco reglamentario aporta cada vez más presión. Se ha mencionado el Fit for 55, que está ahí, esa regulación de la Unión Europea. Hay una tendencia social muy fuerte que empuja a las empresas y a los gobiernos a la transición y, por supuesto, la guerra en Ucrania nos ha demostrado el valor de la independencia energética que algunos quizá habían olvidado un poquito. So we need to transform. Así que tenemos que transformar y como una empresa obsoleta de combustibles fósiles nos vemos muy obligados a esta necesidad de transformar, algo que es evidente. Pero bueno, las buenas noticias para Cepsa es que estamos convencidos que estamos en el sitio adecuado y que tenemos todas las posiciones de privilegio que nos permiten transformar. Somos extraordinariamente fuertes en el sur de España, en Andalucía, con refinerías de primerísima categoría. Tenemos los conocimientos y la experiencia con personas perfectamente capacitadas, la dimensión adecuada, con los tamaños suficientes para tratar con petróleo y gas, con muy poco presencia de exploración y perforación en nuestra cartera de trabajos. Y por último tenemos una base de clientes enorme, que es muy importante. Pues teniendo esto en mente hemos creado y desarrollado y hemos empezado a implementar una estrategia que se ha llamado antes como Positive Motion, movimiento positivo. Positive Motion, su objetivo es descarbonizar no solamente nuestras actividades, el ciclo de vida de nuestro sector, sino también a ayudar a nuestros clientes a hacer frente a sus propios desafíos de descarbonización de sus propias actividades. ¿Y por qué Positive Motion? Porque estamos convencidos que para llegar a cero emisiones netas
que es el objetivo de Fit for 55, es necesario, es una obligación, y no es suficiente. Queremos hacer más, queremos ir más allá. No solo queremos hacer menos mal, sino más bien a la hora de tener un impacto en nuestras partes interesadas, el entorno, la sociedad en la que vivimos y operamos. Y es por lo que consideramos que la energía es positiva. Por eso Positive Motion, porque estamos en movimiento, en movilidad. Y al fin y al cabo, esta es la realidad, que la movilidad sea sostenible y posible para las próximas y futuras generaciones. Cuando hablamos de compromisos, queremos reducir nuestras propias emisiones por la mitad, por lo menos el 55% de aquí a 2030, objetivo muy ambicioso, y también queremos reducir la intensidad de uso de la energía de todos los productos que vendemos a nuestros clientes, sobre todo entre un 15 y un 20% en el mismo periodo. Es decir, que este es el compromiso. También estamos comprometidos financieramente. Estamos comprometiendo 8.000 millones de euros entre hoy y lo que queda de esta década, es decir, de aquí a 2030, y de lo que, por cierto, 5.000 millones se van a gastar en esta región, en Andalucía, precisamente. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos construir una estrategia en torno a dos grandes áreas. Un área va a ser los electrones verdes para la movilidad ligera y de corto recorrido, como se acaba de decir hace unos minutos por parte de Patrice. Luego queremos moléculas verdes, porque hay una gran parte del transporte y la movilidad que va a ser muy difícil de descarbonizar con electrones, prácticamente imposible. La marina, la aviación, el transporte marítimo, el transporte por aéreo y algunos de los transportes pesados por carretera. Así que la consecuencia de estos puntos de partida es que tenemos que entrar de lleno en los biocombustibles y en el hidrógeno verde. Y de lleno en los biocombustibles porque vamos a construir tenemos dos refinerías en la ciudad de Algeciras y en Huelva, refinerías de 2 millones de capacidad de molécula pura de aquí a 2030, con una amplísima capacidad de producción de combustible verde, por lo que vamos a ser uno de los líderes europeos. Y el biocombustible también se refiere y va a entrar en la gasolina y en el diésel, no solo en lo que es lo que nos obliga la ley, sino como pura molécula al transporte, a los motores que están en la carretera. El hidrógeno verde, como refinerías, hemos estado produciendo y utilizando el hidrógeno ya en los últimos 100 años. No es una molécula que no conozcamos, la conocemos muy bien, la usamos, la producimos. Y lo único que tenemos que decir es que el hidrógeno viene del metano y tenemos que cambiar a un sistema verde, por lo que hemos desarrollado toda una cartera de proyectos de electricidad de renovables, de eólico como de solar, hasta 8 gigawatts, de los que 2,5 ya están conectados a la red, de los que 1,5 giga están en Andalucía. Y este electrón verde va a servir para descarbonizar nuestro propio consumo de electricidad. También lo vamos a usar para producir hidrógeno verde, que luego vamos a usarlo en nuestras propias refinerías, pero que también vamos a vender al resto del sector en nuestro país, en Europa y quizá en el mundo en un futuro. Y, por supuesto, esto se va a usar para la movilidad del futuro. Así que voy a ver los dos ecosistemas principales que estamos construyendo, estos dos ecosistemas que dependen de lo que nosotros llamamos los parques energéticos, la transformación de estos dos refinerías para que sean dos animales diferentes, mucho más sostenibles de cara al futuro, y luego, por supuesto, en una serie de alianzas claves. Y estamos convencidos de que no podemos encontrar una solución si no compartimos parte de la cadena de valor, sin compartir con los mejores
con los que mejor saben llegar al mercado, con los que mejor saben hacer las cosas, porque al final de estas alianzas conseguimos, de esta reunión de fuerzas, conseguimos muchos mejores resultados que si estamos cada uno tirando tiros por nuestra cuenta. Y los dos ecosistemas que estamos alineando en estas alianzas, en estos caminos de energía, uno tiene que ver con la movilidad sostenible, que va a desarrollarse en una red de cargadores ultra rápidos de coches eléctricos, es decir, que el concepto de ultra rápido es absolutamente fundamental, porque no consideramos ningún cargador por debajo de 1,5 kilovatios, porque el cliente, si le obligas a pasar más de 10 o 15 minutos cargando el 70% de sus baterías, pues hay mucha gente que se va a echar atrás y tenemos que estar preparados. Fácil de acceso, fácil entre las ciudades, en el interior de las ciudades, en la periferia de las zonas urbanas, en todas partes. Así que con más de 1000 estaciones en todo el país, de recarga en todo el país y en Portugal, vamos a posicionarnos muy bien para desarrollar esta oferta al cliente. Y a la vez vamos a desarrollar toda una red de ubicaciones de H2 para la movilidad de vehículos pesados. Llegará un poco más tarde que el anterior, pero llegará. Y queremos vertebrar de alguna manera los grandes corredores que entran, llegan y salen de Europa para garantizar que España sigue siendo uno de los actores fundamentales en el transporte por carretera en Europa en los próximos años. El segundo ecosistema es el de energía sostenible. Como ya decía antes, vamos a comercializar nuestros biocomponentes, los vamos a comercializar al resto del mercado, tanto en la península como en el resto fuera de la península ibérica, con las moléculas de H2, de hidrógeno, al mercado europeo y del resto del mundo. Y el objetivo es descarbonizar nuestra propia actividad y, por supuesto, la actividad de nuestros clientes. Esto es nuestra estrategia, que es en motion, en movimiento, y de aquí a final de año en Andalucía vamos a tener más de 60 de las 250 lugares de cargado de electricidad, de recarga, van a ser ultra rápidos. Y consideramos que es una obligación, que es algo que hay que tener, y probablemente luego en el debate que estamos teniendo se ha visto y va a aparecer que hay que tener distintas formas, porque eso de que hay una talla única no funciona nunca. Pero en todo caso queremos estar en la vanguardia de la electrificación, porque pase lo que pase, va a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Y finalmente tenemos a Gerald King. Yeah, thank you very much for the invitation. Muchísimas gracias por la invitación de venir aquí. Si me pueden poner la presentación, por favor, voy a explicarles cuál ha sido nuestro camino a la neutralidad de carbono. Y Toyota ha sido uno de los primeros pioneros. En 2015 ya se comprometió con la neutralidad de carbono, ya en 2015, y me refiero a lo que ha dicho el señor Mejías esta mañana, y querría confirmar que la iniciativa basada en la ciencia es certificado que efectivamente los objetivos de Toyota para el ámbito 1 y 2 de las emisiones están totalmente en línea con el objetivo de 1,5 grados y, por supuesto, con el resto de objetivos. Y Europa, por supuesto, está a la vanguardia. Y nuestro objetivo interno para nuestra ambición para la neutralidad de carbono en Europa es 2040. Y tenemos un plan muy claro para desarrollar nuestros vehículos, que ven en la parte de la izquierda, y también en la parte de la fabricación, como ven en la parte de la derecha, como por ejemplo desde 2019 estamos usando electricidad verde ya en nuestras plantas de producción, únicamente electricidad verde. Todos estos son desafíos muy significativos, y tenemos que entender que como empresa de fabricación de coches mundial tenemos una base de clientela muy diversa en todo el mundo. Y pensando un poco en la diversidad de clientes, también tenemos que pensar en la naturaleza. La naturaleza selecciona una especie de animal como el mejor para sobrevivir y eliminar el resto.
¿La naturaleza selecciona un tipo de planta para sobrevivir y eliminar todo el resto de las otras plantas porque las otras son inferiores? Es decir, que estamos convencidos que la diversidad es la clave de la supervivencia, es la clave para encontrar la mejor solución porque podemos adaptar a los entornos individuales muy rápidamente. Y si estos cambian, adaptarnos a esos cambios. Y por eso podemos referir a nuestros propios clientes. Lo que ven aquí es una comparación de las ventas por trenes motrices, por transmisiones, y aquí tienen una enorme cantidad de vehículos eléctricos en verde que se han vendido. Nosotros como Toyota hemos vendido una cantidad equivalente de vehículos altamente electrificados, lo que incluyen híbridos enchufables y vehículos eléctricos de batería, mientras que en la parte de la derecha ven a Grecia, y en Grecia las ventas en el mercado de coches eléctricos es prácticamente de motores de combustión interna, mientras que en Toyota hemos vendido más de la mitad en coches altamente electrificados, motores híbridos, contribuyendo significativamente a la reducción de las emisiones. Por lo tanto, nuestra forma de pensar es que para tener pocas emisiones o emisiones bajas tenemos que tener una gran diversidad. Diversidad que empieza con las tecnologías híbridas en estos días, algo que empezamos hace 2025 con la primera generación del Prius, el híbrido eléctrico enchufable y, por supuesto, el de batería eléctrica. Y permítanme empezar con los híbridos y mostrarles algunos datos de algunas ciudades aquí en Europa de cómo la cantidad de tiempo y prácticamente el mismo cifra en kilómetros en las ciudades para emisiones cero de nuestros coches híbridos eléctricos. Por supuesto, la capacidad de comprarlos, ¿no? Porque en los vehículos híbridos podemos distribuir la cantidad de batería para un vehículo de batería, lo podemos distribuir entre 100 híbridos. Es decir, que el vehículo híbrido es mucho más asequible para todo el mundo. Y esto es lo que el señor Chikaf dijo esta mañana. Tenemos que estar seguros que no dejamos a nadie atrás, no podemos dejar a nadie atrás. Cuando hablamos de los eléctricos híbridos enchufables, el tema clave aquí es que necesitamos asegurarnos que el peso adicional que soporta el vehículo con una batería más grande no tiene un impacto negativo en su rendimiento de cero emisiones. Una vez que se vacía la batería no tiene un impacto el consumo de combustible. Estos son los datos que sacamos del lanzamiento del vehículo aquí en España, en Mallorca, y los que viven en Mallorca entenderán perfectamente que esta carretera incluye una cantidad muy importante de carreteras de secundarias de montaña y otro poquito de autovía, y que la conducción de cero emisiones es prácticamente igual en el híbrido que en el enchufable, y como ven aquí está completamente vaciada la batería, es decir, que no hay impacto negativo en ninguno de los casos por el hecho de que el peso de la batería sea mayor. El tema clave es cómo hacer un trabajo de ingeniería que incorpore todas estas características en el vehículo. Y por supuesto, vamos al siguiente paso, o al paso definitivo, que no es otro sino lo que nos exige la Unión Europea. Por supuesto, estamos desarrollando vehículos eléctricos de batería puramente, y estamos en el camino de lanzamiento de algunos de nuestros modelos puramente eléctricos. Pero tenemos que ser muy conscientes, y creo que el señor Ratti lo ha explicado muy bien, señor Ratti, y es que las dificultades en las materias primas, con materias primas que son críticas, porque hay muchas dificultades a la hora de modificar la industria con tanta celeridad. En Toyota hemos presentado toda una serie de vehículos a finales del año pasado, y algunos de ellos van a salir como vehículos puramente eléctricos, van a llegar al mercado. Y sin embargo tenemos que ser conscientes que esta no es la única solución. Tenemos que garantizar que podemos llegar con nuestra solución a todo el mundo, y aquí vemos que tiene que haber puntos de recarga disponibles por cada 100 kilómetros de carretera. En Noruega va a ser todavía mucho más alto,
y si se hubiera quedado en la Unión Europea, vemos que Países Bajos y Luxemburgo están muy bien equipados. Grecia, como ya mencioné antes, una cantidad muy baja de vehículos con batería en la parte de la derecha. Es decir, el tema clave aquí es que la infraestructura y los vehículos tienen que ir de la mano como a una velocidad realista, además. Y lo mismo se puede decir de las tecnologías de pilas de combustible, de hidrógeno. Como saben que Toyota es uno de los pioneros en las tecnologías de pilas de combustible. El Mirai es muy útil en algunas aplicaciones, una de ellas las flotas de taxi. Ven aquí la flota de taxi en París y en Berlín, que tenemos flotas de taxi que están, por ejemplo, en París, varios cientos de modelos del Mirai ya en las calles, pero vemos aplicaciones para la tecnología de pilas de combustible, no solo en el sector de la automoción, sino en otras áreas. Es decir, que desde esta perspectiva estamos preparando nuestra tecnología en módulos distintos. Estos módulos distintos luego se pueden incorporar a distintas áreas de transporte, como pueden ver aquí, autobuses. La empresa portuguesa Caetano está usando ya estas pilas de combustible en sus autobuses, ven camiones, ven los barcos, y también hay un proyecto de ferrocarril, también un proyecto con CAF aquí en España y con el Centro Nacional de Hidrógeno, para mostrar que hay oportunidades en las tecnologías de pila de combustible en los ferrocarriles, y gracias a Clara de la Torre por la financiación que tenemos de la Unión Europea para este proyecto. Vemos aquí también los vehículos pesados, y muchísimas gracias, señor Sachet, por haber mencionado la infraestructura de hidrógeno, pero también tenga usted en cuenta que no es solamente para camiones pesados, sino también para vehículos ligeros y vehículos de pasajeros a la vez. Por favor, no solo los vehículos pesados. El hidrógeno es muy interesante, y Toyota ha demostrado que no solo es útil en pilas de combustible, sino también en los motores de combustión interna que pueden usar este sistema, y que tenemos varios vehículos funcionando en Japón, y pueden ver aquí una conducción de Toyota en el estado previo a la comercialización en el Rally de Bélgica, con un motor para el coche de rally de hidrógeno. Así que estamos convencidos que los deportes del motor es un gran campo de prueba, y no hemos decidido todavía la introducción de una producción en masa para estas tecnologías, pero sí que vemos que hay distintas áreas en donde aparecen oportunidades para los motores de combustión con hidrógeno. Es decir, que volvemos al punto de partida que teníamos cuando hablábamos de los hidrógenos. Los motores de combustión se reducen muchísimo, volvemos al motor de combustión, y sin embargo usa el hidrógeno, que es una energía renovable, que no es el único combustible renovable que podemos usar. Pueden ver aquí que ya ahora mismo estamos vendiendo nuestros vehículos más pesados en la parte de la izquierda para petróleos que proceden de las plantas, como el aceite de palma o de la colza, y que se puede reciclar también el aceite de cocina. Pero en medio de esto tenemos el bioetanol, que es muy importante para Brasil, pero también vemos que hay otras aplicaciones, y hoy la mayoría se están haciendo muchos esfuerzos, se hace del azúcar, de la caña de azúcar, pero también hay una nueva tendencia de etanol de la celulosa, que tiene oportunidades ilimitadas, porque procede de plantas como la hierba cortada o de las algas. En la parte de la derecha vemos estos combustibles, y aquí la clave es entender. La aviación va a depender todavía durante mucho tiempo de los combustibles líquidos. Esto quiere decir que la aviación, para que sea sostenible, necesita unos combustibles sostenibles de aviación, y en la producción de estos combustibles hay toda una serie de subproductos. Estos productos derivados son la gasolina y el diésel,
y que son diésel y gasolinas sostenibles, así que tiene muchísima lógica utilizar estos combustibles también otra vez para transporte por carretera. Y creemos que esto puede ser algo que sea más o menos el 10%, o según un estudio reciente, hasta el 30% de la, del consumo de combustible de coches de pasajeros. En resumen, la naturaleza nos ha demostrado que la diversidad es necesaria y estamos convencidos que el objetivo no es la eliminación de los motores de combustión, sino que el objetivo debe ser conseguir la neutralidad del carbono, y esto de la mejor manera posible. Y para ello, en nuestra opinión, necesitamos diversidad de modelos, diversidad de transmisiones, y por lo tanto vemos el camino a la neutralidad del carbono, que no es un camino único sino múltiple. Muchas gracias. Muchas gracias.